Bienvenidos a Audiomentores. Hoy presentamos el fracaso. Una palabra que muchos temen, otros evitan y algunos enfrentan de frente. Todos, en algún momento de la vida, hemos tropezado, caído, sentido que hemos perdido algo importante. Puede ser un negocio que no funcionó, una relación que terminó, una meta que no se alcanzó. El fracaso tiene muchas formas y matices, pero hay algo que todos los fracasos comparten: dejan una marca. Y es precisamente en esa marca donde encontramos una de las oportunidades más valiosas de nuestra existencia, la posibilidad de volvernos más fuertes, más sabios, más resilientes. La resiliencia no significa ignorar el dolor, fingir que no pasó nada o evitar sentir la tristeza que conlleva un fracaso. Al contrario, la resiliencia es la capacidad de atravesar el dolor, aprender de él y transformarlo en fuerza. Es mirar hacia atrás, ver las cicatrices, y en lugar de sentir vergüenza, sentir orgullo por todo lo que hemos superado. Es entender que cada caída es también una lección, un maestro disfrazado de adversidad. Pero ¿cómo se construye una mente resiliente después de haber fallado? La respuesta no está en negar lo que ocurrió, sino en redefinir lo que significa fracasar. Muchas veces creemos que el fracaso es el fin del camino, una señal de que no somos capaces, de que no somos lo suficientemente buenos. Sin embargo, si cambiamos esa perspectiva y comenzamos a ver el fracaso como una parte natural del proceso, algo cambia dentro de nosotros. Entendemos que fallar no nos define. Lo que nos define es cómo respondemos al fracaso. El primer paso para volver resiliente la mente es aceptar la experiencia sin juicio. Sí, dolió. Sí, no salió como esperabas. Sí, podrías haber hecho las cosas diferente. Pero no eres menos valioso por ello. Aceptar el fracaso con humildad, sin convertirlo en un castigo personal, es abrir la puerta a la sanación. Cuando dejamos de culparnos y empezamos a observar lo ocurrido con curiosidad y no con crítica, empezamos a descubrir las lecciones ocultas que nos dejó esa experiencia. La autocompasión es clave en este proceso. Imagina cómo consolarías a un amigo querido que acaba de fallar. Le dirías que es un inútil, que no merece intentarlo de nuevo, que debería rendirse. Seguramente no. Le hablarías con amabilidad, lo animarías a levantarse, le recordarías sus virtudes. Ahora, aplica ese mismo trato contigo mismo. Háblate con ternura, reconoce tu esfuerzo, recuérdate que mereces volver a intentarlo. La resiliencia se construye también desde el amor propio. Otro pilar fundamental es reenfocar tu narrativa interna. El fracaso tiende a llenar nuestra mente de pensamientos limitantes: no sirvo para esto, siempre me pasa lo mismo, nunca lo voy a lograr. Estos pensamientos crean un filtro que distorsiona la realidad y bloquea nuestras posibilidades. Cambiar esa narrativa implica cuestionarla: ¿de verdad es cierto que nunca lo lograré? ¿Qué evidencia tengo de que soy incapaz? ¿Qué aprendí esta vez que me hará hacerlo mejor la próxima? Cada vez que reemplazas un pensamiento limitante por uno constructivo, estás entrenando tu mente para ser más resiliente. La resiliencia también se fortalece al rodearte de personas que sumen. Después de un fracaso, es fácil aislarse, sentir que nadie entiende lo que estás pasando. Pero la conexión humana es una fuente inmensa de fortaleza. Hablar con alguien que te escuche sin juzgar, recibir apoyo, compartir tu historia, puede ayudarte a ver la situación desde una perspectiva más amplia. Las redes de apoyo no solo amortiguan el golpe, sino que también te impulsan a seguir adelante. Además, es esencial volver a intentarlo, aunque sea con pasos pequeños. La resiliencia no crece en la pasividad, sino en la acción. Cada vez que, pese al miedo, decides intentarlo de nuevo, tu mente se fortalece. Cada nuevo intento es una afirmación de que no te rindes, de que tu historia no termina en un tropiezo. No importa si vuelves a caer, lo importante es que cada caída es menos dolorosa, porque tu capacidad de levantarte se vuelve más rápida, más firme, más segura. La práctica de la gratitud también es un ancla poderosa. Puede parecer contradictorio sentir gratitud en medio de un fracaso, pero si miras con atención, siempre hay algo por lo cual estar agradecido: las personas que estuvieron a tu lado, la oportunidad de haber intentado, las habilidades que desarrollaste en el proceso. La gratitud no elimina el dolor, pero ilumina el camino hacia adelante, recordándote que, incluso en la adversidad, hay algo valioso que rescatar. Y finalmente, recuerda que la resiliencia no es un estado final al que llegas, sino un proceso continuo. Cada fracaso es una oportunidad de reforzar tu mente, de conocerte más profundamente, de descubrir una fuerza que tal vez no sabías que tenías.
Volverte resiliente no significa que nunca más sentirás dolor o frustración, sino que aprenderás a transitar esas emociones sin perderte en ellas, sin dejar que te definan ni te detengan. Este libro es una invitación a reconstruir tu relación con el fracaso, a transformar las caídas en peldaños que te eleven, a abrazar tus cicatrices como símbolos de tu valentía. Porque al final, no es el éxito inmediato lo que define tu grandeza, sino la capacidad de seguir adelante, de reinventarte, de levantarte una y otra vez, con más sabiduría, más fortaleza y más esperanza. Tu mente puede volverse inquebrantable. Y todo comienza con la decisión de no rendirte. Capítulo 1. El impacto silencioso del fracaso en la mente. El fracaso, aunque universal y parte inevitable de la vida, tiene un efecto profundo y a menudo silencioso en nuestra mente. No importa cuán preparado creamos estar, cuán lógico sea entender que fallar es parte del proceso, cuando sucede, golpea directamente nuestra percepción de nosotros mismos. Y es allí, en ese momento de vulnerabilidad, donde se define gran parte de nuestra resiliencia futura. Fracasar no solo significa no alcanzar un objetivo, significa enfrentar una ruptura entre lo que esperábamos y lo que ocurrió. Es ese quiebre lo que puede dejar grietas en la confianza, en la motivación y en la visión que tenemos de nuestro propio potencial. Pero al mismo tiempo, es precisamente ese quiebre lo que puede convertirse en el espacio fértil donde nace una mente verdaderamente resiliente. El primer paso para volver resiliente la mente después de un fracaso es entender cómo lo interpretamos. Dos personas pueden vivir el mismo resultado negativo, pero una de ellas verlo como una prueba de su incapacidad y la otra como una oportunidad para aprender algo nuevo. La diferencia no está en el hecho en sí, sino en la interpretación interna que damos. Es en esta narrativa interna donde podemos intervenir. Desde pequeños, hemos sido condicionados a ver los errores como algo que debe evitarse. Las malas notas, los tropiezos, los errores cometidos frente a otros, a menudo venían acompañados de vergüenza, correcciones duras o burlas. Sin darnos cuenta, esa memoria emocional sigue viva en la adultez, haciendo que cada fracaso actual reactive no solo la frustración del momento, sino también el peso acumulado de fracasos pasados no resueltos emocionalmente. Por eso, para reconstruir una mente resiliente, necesitamos primero desactivar esas asociaciones negativas. Uno de los mecanismos más dañinos tras un fracaso es la personalización del error. En vez de separar la acción del ser, confundimos el fallo con una identidad. Fallé, por lo tanto soy un fracaso. Este pensamiento es como una cadena invisible que atrapa nuestra mente en un ciclo de baja autoestima. La resiliencia comienza cuando rompemos esta cadena, cuando aprendemos a decirnos, esto no salió bien, pero no define quién soy. Así como un atleta pierde una carrera pero sigue siendo un atleta, tú sigues siendo valioso aunque hayas perdido una oportunidad. Pero entenderlo racionalmente no es suficiente. La mente necesita vivir experiencias contrarias a esa narrativa negativa. Aquí entra el concepto de microvictorias, pequeñas acciones, logros intencionales y planificados que comienzan a reconstruir la confianza en uno mismo. Después de un gran fracaso, es normal sentir que intentar de nuevo es riesgoso. Por eso, no se trata de lanzarse de inmediato a una nueva meta gigante, sino de empezar con pasos pequeños, manejables, donde el cerebro puede empezar a asociar el esfuerzo con resultados positivos. Cada microvictoria es como un ladrillo en el muro de la resiliencia. Otro aspecto crucial es el diálogo interno tras el fracaso. Cuando algo sale mal, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué tono tiene tu voz interna? La mayoría de las veces, es dura, crítica, implacable. Cambiar esta voz no es cuestión de motivación superficial, requiere conciencia y práctica. Significa escuchar activamente esa crítica interna y aprender a reemplazarla por una voz que, sin negar los errores, los interprete de manera constructiva. No es decirte todo está bien cuando no lo está, sino decirte, esto fue difícil, pero puedo con ello. Voy a analizar qué puedo mejorar. La resiliencia no significa eliminar la tristeza o la decepción que viene con el fracaso. Al contrario, significa permitirte sentir esas emociones sin quedarte atrapado en ellas. Negar el dolor solo lo hace más fuerte. Reconocerlo, darle nombre, escribirlo, hablarlo, es lo que permite que fluya y que no se cristalice en resentimiento o miedo paralizante. Además, una mente resiliente no se construye en aislamiento. El fracaso, por su propia naturaleza, tiende a llevarnos hacia el aislamiento, a alejarnos de otros por vergüenza o desánimo. Sin embargo, es en la conexión con otros donde encontramos espejos que nos devuelven perspectivas más amplias.
Hablar con personas de confianza, buscar mentores, escuchar historias de otros que han pasado por situaciones similares, es una forma de recordarnos que no estamos solos en este camino. Finalmente, el primer capítulo de este viaje hacia una mente más fuerte tras los fracasos no busca darte soluciones mágicas, sino invitarte a cambiar la relación que tienes con el fracaso. No como un enemigo a evitar, sino como un maestro duro, pero justo. Porque es en esos momentos donde nuestra identidad no obtiene lo que quería, donde podemos descubrir de qué estamos realmente hechos. Una mente resiliente se empieza a construir con la aceptación de que el fracaso no te destruye, solo revela las áreas que necesitan más fortaleza, más paciencia y más compasión hacia ti mismo. A medida que profundizamos en la experiencia del fracaso, surge una pregunta clave: ¿qué historia estamos contando sobre nosotros mismos a raíz de ese fracaso? La mente humana opera a través de narrativas. Cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, está escribiendo su propia biografía a medida que vive. Cuando algo no sale bien, tendemos a insertar ese evento en nuestra historia personal. Algunos lo colocan como una página negra, como una prueba irrefutable de su inadecuación. Otros, en cambio, logran enmarcarlo como un capítulo desafiante pero necesario, que aporta matices a su crecimiento. Cambiar la relación con el fracaso implica también revisar y reescribir esa narrativa interna. No se trata de mentirnos, ni de maquillar lo que ocurrió, sino de elegir conscientemente el significado que le damos a ese evento. ¿Será una cicatriz que nos avergüence o una marca que nos recuerde nuestra capacidad de sanar y seguir? Este acto de resignificación es uno de los pilares de la resiliencia mental. Es interesante observar cómo las culturas interpretan el fracaso de maneras muy diferentes. En algunas sociedades, fallar es visto como una desgracia que debe ocultarse; en otras, como en ciertos entornos emprendedores, es casi un trofeo que demuestra experiencia y coraje. Aunque no podemos escapar del contexto cultural en el que vivimos, sí podemos elegir qué visión adoptamos personalmente. Y esta elección no solo moldea cómo nos sentimos después de fallar, sino también cuánta disposición tendremos a volver a intentar. Otro punto esencial en la construcción de una mente resiliente tras el fracaso es romper con la comparación constante. Las redes sociales, los entornos competitivos, incluso los círculos cercanos, nos exponen a los éxitos ajenos de manera incesante. Cuando fallamos, esa exposición se convierte en un amplificador del dolor. No solo nos sentimos mal por no haber logrado algo, sino que además sentimos que todos los demás sí lo están logrando. Este sesgo de percepción puede hundirnos en una espiral de insuficiencia. La resiliencia comienza cuando dejamos de usar las victorias ajenas como una vara de medición de nuestra valía y empezamos a enfocarnos en nuestro propio proceso. Un recurso poderoso para fortalecer la mente tras un fracaso es volver a conectar con el propósito original. ¿Por qué empezaste ese proyecto, esa relación, ese desafío? Con el tiempo, es común que las metas se desvíen hacia objetivos externos, como reconocimiento, validación o recompensa material. Cuando fallamos, esas motivaciones externas se desmoronan rápidamente. Pero si logramos volver a la raíz, al verdadero porqué que nos movió al principio, podemos encontrar una fuente de energía renovada. El propósito es un ancla que estabiliza la mente en medio de las tormentas. Además, aprender a tolerar la incertidumbre es una habilidad esencial que surge tras los fracasos. Uno de los golpes más fuertes que recibimos al fallar es la sensación de perder el control, de no saber qué pasará después, de no tener garantía de éxito en el siguiente intento. La mente resiliente no busca certezas absolutas, aprende a estar cómoda navegando en aguas inciertas. Desarrollar esta tolerancia es como ejercitar un músculo. Empieza por aceptar pequeñas incertidumbres y, poco a poco, esa capacidad se expande a retos mayores. Hay un momento clave en el proceso de recuperación mental tras un fracaso: el instante en que decides volver a intentarlo. Este momento no siempre es inmediato. A veces necesitamos tiempo para lamer nuestras heridas, para procesar el duelo de lo que no fue. Pero llega un punto en que la decisión de seguir adelante se convierte en un acto de valentía, un testimonio de fortaleza interna. La resiliencia no consiste en levantarse rápidamente, sino en decidir levantarse, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Otro aspecto poco hablado, pero vital, es la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Muchos fracasos traen consigo la carga de errores cometidos, malas decisiones, oportunidades desperdiciadas. La mente no solo batalla contra lo que ocurrió, sino contra un juez interno que no cesa de recriminar. Una mente resiliente no ignora los errores, pero aprende a mirarlos con compasión, a decirse: hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Este perdón no borra las consecuencias, pero libera la energía mental atrapada en la culpa,
permitiendo redirigirla hacia el aprendizaje y la acción futura. La resiliencia también implica aprender a redefinir el éxito. Muchas veces fallamos porque perseguíamos una meta muy rígida, una definición estrecha de lo que significa triunfar. Volver resiliente la mente significa ampliar esa definición, entender que el éxito puede ser el crecimiento personal que obtuviste, las habilidades que adquiriste, las personas que conociste, o incluso la valentía de haber intentado algo arriesgado. Esta visión más amplia transforma el fracaso de una derrota total en un resultado parcial, lleno de matices y aprendizajes. Finalmente, no podemos olvidar el papel del cuidado físico y emocional en este proceso. Después de un fracaso, la mente y el cuerpo están más vulnerables al estrés, la ansiedad y la autocrítica. La resiliencia no es solo un proceso mental, es también fisiológico. Dormir bien, alimentarse adecuadamente, moverse, rodearse de estímulos positivos y relaciones nutritivas son formas concretas de apoyar a la mente en su recuperación. Cada pequeño acto de autocuidado es un recordatorio de que merecemos sanar y seguir adelante. A medida que cerramos este primer capítulo, vemos que la resiliencia no es un rasgo fijo, sino una construcción continua, una práctica intencional. Fallar puede ser doloroso, pero también puede convertirse en el terreno fértil donde nace una mente más fuerte, más sabia y más compasiva. Porque al final, no se trata solo de evitar caídas, sino de aprender a levantarnos una y otra vez, con el corazón abierto y la mente lista para seguir creciendo. Capítulo 2. El diálogo interno, la voz que define tu resiliencia. Si hay un protagonista silencioso en la historia de cómo enfrentamos el fracaso, ese es nuestro diálogo interno. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos en los momentos de vulnerabilidad, cuando las cosas no salen como esperábamos, tienen un poder inmenso. Son esas frases, a menudo repetidas sin cuestionar, las que van esculpiendo la percepción que tenemos de nuestras capacidades, de nuestro valor y de nuestras posibilidades futuras. Después de un fracaso, la mente tiende a activar automáticamente su crítico interno. Ese juez implacable que empieza a enumerar los errores cometidos, que magnifica las fallas, que compara nuestras acciones con un ideal imposible de alcanzar. Es la voz que susurra que no somos suficientes, que nunca lo lograremos, que no deberíamos volver a intentar. Lo paradójico es que muchas veces creemos que esa voz somos nosotros, que esas palabras son la realidad misma. Pero en verdad, ese crítico interno es solo una construcción, un eco de experiencias pasadas, de creencias aprendidas, de miedos heredados. Construir una mente resiliente implica aprender a reconocer y transformar ese diálogo interno. La resiliencia no consiste en ignorar los errores, ni en pintar todo de optimismo superficial, sino en cultivar una voz interna que sea honesta, pero también compasiva. Es el arte de decirse, fallé, pero eso no me define. Cometí un error, pero puedo aprender de él. Este tropiezo es una parte del camino, no el final de la historia. Este tipo de automensaje no es una fórmula mágica que borra el dolor, pero actúa como un bálsamo que amortigua el golpe y permite levantarse con mayor dignidad. Una herramienta poderosa para modificar el diálogo interno es la observación consciente de los pensamientos. Muchos de nosotros transitamos el día sin notar la cantidad de pensamientos autocríticos, catastróficos o limitantes que cruzan nuestra mente. Cuando fallamos, esos pensamientos se intensifican. Detenernos a observarlos, sin juzgar, sin reaccionar inmediatamente, nos da una perspectiva diferente. Al verlos pasar, entendemos que no somos esos pensamientos, que no estamos obligados a creer cada palabra que nuestra mente formula. Esta práctica, que puede iniciarse con ejercicios simples de atención plena, abre espacio para que emerjan voces internas más equilibradas, más alentadoras. Pero cambiar el diálogo interno no ocurre en el vacío. También requiere nutrir la mente con narrativas externas diferentes. Lo que consumimos, libros, conversaciones, historias, modelos a seguir, moldea las palabras con las que nos hablamos. Rodearnos de ejemplos de personas que han fracasado y se han levantado, de relatos que muestran que el éxito no es lineal, de voces que celebran el esfuerzo por encima del resultado, contribuye a debilitar al crítico interno y fortalecer al mentor interno, esa voz interna que cree en nuestras posibilidades. Es importante reconocer que el diálogo interno negativo a menudo proviene de historias no resueltas del pasado. Quizás fue una figura de autoridad que nos criticó constantemente, una experiencia temprana de fracaso que quedó grabada, un contexto en el que solo se valoraba el éxito visible. Esas raíces no se arrancan de la noche a la mañana, pero pueden ser comprendidas. Y en esa comprensión surge la posibilidad de decidir conscientemente qué voces queremos seguir alimentando y cuáles ya no nos sirven. La resiliencia mental tras el fracaso también requiere aprender a diferenciar entre culpa y responsabilidad. La culpa,
repetida internamente, inmoviliza. La responsabilidad, en cambio, impulsa a la acción. Una mente resiliente no niega su parte en lo ocurrido, pero tampoco se flagela indefinidamente. Dice, esto fue lo que hice. Esto fue lo que salió mal. Esto es lo que puedo cambiar la próxima vez. Este tipo de autodiálogo empodera, porque devuelve el control a nuestras manos, porque nos hace protagonistas activos de nuestro proceso, no víctimas pasivas de las circunstancias. En este viaje de reprogramar el diálogo interno, es vital cultivar la autocompasión como práctica diaria. La autocompasión no es lástima ni conformismo, es la capacidad de tratarnos con la misma gentileza que trataríamos a un amigo querido que está atravesando un momento difícil. Es decirnos, con honestidad y calidez, estoy sufriendo, pero este sufrimiento es parte de ser humano. No estoy solo en esto. Merece compasión quien cae y también quien se levanta. Esta voz autocompasiva suaviza las aristas del dolor, reduce la rumiación mental y crea un suelo emocional más fértil para levantarnos con nueva energía. Una mente resiliente sabe que el diálogo interno es una conversación continua, no un monólogo estático. Habrá días en que el crítico interno volverá con fuerza, momentos en que la duda y el miedo susurren al oído. Pero al haber cultivado una voz más sabia, más amable, más esperanzada, podremos contrarrestar esos mensajes destructivos con palabras que nos recuerden que aún es posible, que aún vale la pena, que aún podemos intentar. Este capítulo no busca que erradiques completamente la autocrítica, ni que ignores las emociones negativas que surgen tras el fracaso. Busca invitarte a equilibrar esa conversación interna, a sumar nuevas voces a tu mente, la voz del aprendiz, que se maravilla ante las lecciones del error, la voz del explorador, que sigue curioso pese a los tropiezos, la voz del soñador, que mantiene viva la visión aunque el camino sea incierto. Porque al final, nuestra resiliencia se construye no solo con las acciones que tomamos, sino con las historias que nos contamos, las palabras con las que nos sostenemos, las frases con las que decidimos seguir adelante, una y otra vez. Capítulo 3. La reinterpretación del fracaso. Cambiar el significado para cambiar la historia. Si algo marca la diferencia entre quienes se hunden ante un fracaso y quienes logran levantarse más fuertes es el significado que le asignan a ese fracaso. No son los hechos en sí mismos los que determinan nuestro futuro, sino las historias que construimos alrededor de esos hechos. Dos personas pueden vivir la misma caída, pero una la interpreta como una condena definitiva y la otra como una lección indispensable en su camino. Esa diferencia no es trivial, es el núcleo de la resiliencia. La mente humana, en su necesidad de encontrar sentido, tiende a narrar la experiencia. Cada suceso que vivimos lo insertamos en una trama más grande, en un relato personal que le da coherencia a nuestra identidad. Cuando fracasamos, ese relato puede adoptar formas destructivas, esto prueba que nunca seré capaz, siempre arruino todo, este error confirma que no sirvo para esto. Y así, el fracaso se convierte en una profecía autocumplida, porque empezamos a actuar desde esa creencia limitante, restringiendo nuestras posibilidades, evitando nuevos intentos, saboteando sin darnos cuenta cualquier oportunidad de cambio. Por eso, reinterpretar el fracaso es esencial para construir resiliencia. No significa negar lo que ocurrió, ni minimizar el dolor que produjo. Significa colocar ese evento en una perspectiva más amplia, donde no sea una sentencia de valor absoluto, sino una pieza más en el complejo rompecabezas de nuestra historia. Implica preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto que antes no sabía? ¿Qué me mostró este fracaso sobre mí que me ayudará a crecer? Si esta caída fuera parte de una historia de superación, ¿qué papel jugaría? Estas preguntas no son clichés motivacionales, son herramientas cognitivas que reorientan la mente hacia el crecimiento en lugar del estancamiento. Una técnica poderosa para esta reinterpretación es escribir la historia desde otro ángulo. Tomar papel y lápiz y narrar el fracaso como si fuéramos un observador externo, un narrador neutral o incluso un amigo comprensivo que cuenta lo ocurrido desde la empatía. Al hacer esto, dejamos de estar atrapados dentro de la emoción inmediata y ganamos perspectiva. Muchas veces, al releer lo escrito, descubrimos detalles que habíamos pasado por alto, conexiones que no habíamos visto, matices que diluyen la dureza inicial del juicio. Además, es fundamental entender que el significado del fracaso puede transformarse con el tiempo. Lo que hoy parece un obstáculo insalvable, mañana puede revelarse como el detonante de una nueva dirección, una puerta inesperada que solo se abrió porque antes otra se cerró. Pero esta visión no llega sola, requiere una disposición activa a mirar hacia atrás no solo para lamentar, sino también para encontrar los hilos invisibles que conectan las experiencias. La resiliencia, en este sentido, es una forma de paciencia profunda,
de confianza en que los fragmentos rotos del presente pueden encajar en un futuro más amplio. Hay que reconocer también que no todos los fracasos son iguales, y no todos tienen lecciones claras o inmediatas. Algunos duelen sin sentido aparente, otros vienen cargados de injusticia o circunstancias fuera de nuestro control. La resiliencia no exige encontrar una enseñanza forzada en todo, sino aceptar incluso lo inexplicable sin perder la voluntad de seguir adelante. Es decirse, tal vez no entiendo por qué pasó esto, pero aún así puedo elegir mi próxima acción. Esa elección consciente es en sí misma una victoria frente al caos. Otro aspecto crucial en la reinterpretación es distinguir entre el evento y la identidad. Fallar en algo no significa ser un fracaso como persona. Equivocarse en una decisión no nos convierte en alguien incapaz de decidir. Este es un error común que erosiona la autoestima tras una caída, fusionar la acción con el ser. Una mente resiliente aprende a separar, esto que hice no salió bien, pero eso no me define por completo. Esta separación permite mantener intacto el núcleo de la propia valía, incluso cuando los resultados externos no acompañan. Reinterpretar también implica romper con las expectativas rígidas. Muchas veces, sufrimos no solo por lo que pasó, sino porque contrasta con lo que creíamos que debería haber pasado. La mente crea mapas ideales, cronogramas perfectos, estándares inalcanzables, y cualquier desviación se vive como un fracaso rotundo. La resiliencia surge cuando soltamos esas expectativas absolutas y aprendemos a adaptarnos, a redefinir el éxito, a valorar los pequeños avances aunque no correspondan al plan original. En este camino, es vital abrirse a nuevas narrativas externas. Conversar con personas que han superado fracasos, leer biografías de quienes se levantaron tras caídas estrepitosas, exponerse a historias de reinvención, amplía el repertorio de significados posibles. Nos muestra que el fracaso no es una anomalía exclusiva nuestra, sino una experiencia compartida, casi universal, que forma parte de cualquier proceso humano de crecimiento. Una mente resiliente no niega la tristeza, la frustración ni el miedo que acompañan al fracaso. Los abraza como emociones legítimas, pero no les permite convertirse en narradores únicos de la historia. Les da voz, pero no el control total. Y en ese equilibrio entre sentir y reinterpretar, entre aceptar y transformar, entre lamentar y aprender, se forja la capacidad de volver a intentarlo, porque al final, el significado que le damos al fracaso determina si ese evento será una tumba o un trampolín. Si será el punto final o apenas una coma en el relato más grande de nuestra vida. Y esa decisión, aunque influida por el entorno y las circunstancias, sigue estando en nuestras manos. Capítulo 4. La fortaleza emocional. Aprender a sostenerse en medio de la tormenta. Una de las habilidades más subestimadas cuando hablamos de resiliencia es la capacidad de sostenerse emocionalmente en medio del dolor, sin rendirse ni derrumbarse del todo, incluso cuando la tristeza parece envolverlo todo. Mientras que la reinterpretación del fracaso trabaja en el nivel cognitivo, la fortaleza emocional actúa en el corazón mismo de nuestras emociones. En ese lugar silencioso donde habita la vulnerabilidad y donde se decide si la herida nos paraliza o si, pese a todo, seguimos adelante. Cuando fallamos, el golpe emocional es inevitable. Surgen sentimientos de vergüenza, decepción, impotencia, ira, tristeza, y la tentación natural es escapar de ellos, distraernos, negarlos, anestesiarlos con cualquier actividad que nos aleje de su intensidad. Sin embargo, la verdadera resiliencia emocional no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a estar con él sin que nos consuma. Es cultivar una presencia interna que sea capaz de observar las emociones sin ahogarse en ellas, de permitirles expresarse sin cederles el control absoluto. Aquí es donde entra en juego la práctica de la autocompasión, una actitud que muchas personas confunden con autocomplacencia, pero que en realidad es una fuente poderosa de fortaleza. Ser autocompasivo no significa excusarse, sino reconocerse humano en medio del error, abrazar la propia imperfección sin condenarse. Es hablarse a uno mismo como lo haría un amigo leal, con comprensión, sin juicios implacables. Frases como estoy haciendo lo mejor que puedo, es normal sentirme así, este momento difícil no define toda mi historia, funcionan como anclas emocionales que nos sostienen mientras la tormenta pasa. La fortaleza emocional también implica regular los impulsos reactivos que surgen tras el fracaso. La rabia de culpar a otros, el impulso de abandonar todos los proyectos, el deseo de aislarse completamente, son reacciones comprensibles, pero no siempre útiles. Una mente resiliente aprende a reconocer esos impulsos sin actuar inmediatamente desde ellos. Encuentra espacios de pausa, momentos de respiración consciente, estrategias de contención que permiten canalizar la emoción sin destruir los propios puentes. Otro pilar de la fortaleza emocional es desarrollar la tolerancia a la frustración.
En un mundo que premia la inmediatez y la gratificación rápida, hemos desaprendido a convivir con la incomodidad, a esperar con paciencia, a tolerar el hecho de que las cosas no siempre salen a la primera. Sin embargo, la resiliencia necesita esa tolerancia. Requiere poder decirse, esto no funcionó, pero no significa que nunca funcione, este no es el final, solo un capítulo complicado. Cada vez que decidimos no abandonar a pesar de la frustración, fortalecemos un músculo interno que nos servirá en todas las áreas de la vida. Acompañar las emociones difíciles también exige crear espacios seguros donde expresarlas. Esto puede tomar muchas formas: escribir un diario íntimo, conversar con alguien de confianza, expresar las emociones a través del arte o el movimiento. Lo importante es que las emociones no queden reprimidas ni atrapadas en un silencio que las vuelve más intensas. La resiliencia emocional florece cuando sentimos que tenemos permiso de sentir, cuando no tenemos que fingir fortaleza para demostrarla, cuando podemos llorar y aún así reconocernos valientes. Un error común es creer que la fortaleza emocional es sinónimo de frialdad o insensibilidad. Nada más lejos de la realidad. Ser fuerte emocionalmente no es no sentir, sino sentir profundamente sin desbordarse destructivamente. Es poder mirar el propio dolor a los ojos sin negarlo, sin disfrazarlo, sin reducirlo, pero al mismo tiempo sin rendirse completamente a su peso. Es sostenerlo en las manos con respeto, sin dejar que caiga encima como una roca que inmoviliza. Hay una práctica fundamental en este camino: diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Tras un fracaso, la mente tiende a repasar obsesivamente cada detalle: lo que hicimos mal, lo que podríamos haber dicho, lo que otros hicieron o dejaron de hacer. La resiliencia emocional se construye cuando, tras esa revisión, elegimos enfocarnos en lo que aún está bajo nuestro control. Podemos decidir cómo respondemos, qué nueva acción intentamos, qué aprendemos para la próxima vez. Dejar ir lo que no podemos cambiar no es resignación, es una forma activa de cuidar nuestra energía para lo que sí podemos influir. Y finalmente, la fortaleza emocional se alimenta de una conexión más grande con algo que trascienda el momento presente. Para algunas personas es la fe, para otras un propósito vital, para otras el sentido de comunidad o la convicción de que su historia aún no termina. Si cual sea esa conexión, actúa como un ancla en los momentos en que todo parece perdido, recordándonos que aunque estemos atravesando una noche oscura, la historia de nuestra vida aún tiene páginas por escribirse. Sostenerse emocionalmente en medio del fracaso no es fácil, pero es posible. Es un acto silencioso de valentía que ocurre en lo íntimo de nuestra mente y corazón, lejos de los aplausos y los reflectores, pero que define profundamente quiénes somos y quiénes llegaremos a ser. Porque al final, la resiliencia no es no caer nunca, sino tener la fuerza para mirar las heridas y, a pesar de ellas, decidir levantarse otra vez. Capítulo 3. La reinterpretación del fracaso. Cambiar el significado para cambiar la historia. Hay una verdad esencial que transforma vidas: no es el fracaso en sí lo que nos derrumba, sino el significado que le damos. El mismo hecho puede hundir a una persona y fortalecer a otra. No porque el evento haya sido diferente, sino porque las historias que tejemos en torno a él lo son. La mente humana no vive hechos aislados, vive narrativas. Y en esas narrativas se define el rumbo de nuestra identidad. Cuando fracasamos, nuestra mente, en su intento por encontrar orden en el caos, comienza a hilvanar explicaciones. A menudo, esas explicaciones se vuelven condenas. Esto demuestra que no sirvo para esto, siempre arruino las cosas, no soy lo suficientemente bueno. Con el tiempo, esas frases se convierten en creencias. Y esas creencias, si no se cuestionan, moldean nuestras decisiones futuras. Así, un solo fracaso puede mutar en una profecía autocumplida, no por lo que ocurrió, sino por lo que decidimos creer sobre lo ocurrido. La clave está en redefinir el significado. No se trata de negar la realidad ni de disfrazar el dolor con frases vacías de optimismo, sino de tomar las riendas de la interpretación. El fracaso no es un punto final. Es, muchas veces, un punto de inflexión. Y para que eso ocurra, necesitamos hacer algo profundamente humano: narrar la experiencia desde otro ángulo. Piensa en esto: si tu vida fuera una película, ¿cómo contarías esta escena de fracaso desde el futuro, cuando ya has superado el obstáculo y aprendido algo valioso? ¿Qué papel tendría este momento en la trama de tu transformación? Este ejercicio no es fantasía, es neuroplasticidad en acción. Al reescribir mentalmente la historia, modificamos conexiones neuronales, creando rutas nuevas para el pensamiento, la emoción y la conducta. Una herramienta poderosa para lograr esto es la escritura reflexiva.
Toma papel y lápiz y narra tu fracaso desde 3 perspectivas distintas, como un observador externo, como un narrador neutral y como un amigo compasivo. Verás que, con cada versión, la emoción cambia. La dureza inicial se suaviza, aparecen matices antes invisibles, y, sobre todo, se abre un espacio para el aprendizaje. Porque cuando observamos sin juzgar, entendemos. Y cuando entendemos, sanamos. Es crucial recordar que el significado no es estático. Cambia con el tiempo. Lo que hoy parece una pérdida irreparable, mañana puede revelarse como la puerta a una nueva etapa. Muchas personas exitosas relatan cómo sus fracasos más dolorosos fueron, en retrospectiva, las semillas de su crecimiento más profundo. Pero para ver esos frutos, hay que tener la disposición de mirar hacia atrás con nuevos ojos, sin victimismo ni negación, sino con la firme intención de comprender. Esto no quiere decir que todos los fracasos tienen un mensaje oculto. Hay caídas que simplemente duelen, que parecen no tener sentido, que nos golpean sin aviso ni lógica. Y está bien. La resiliencia no exige forzar un aprendizaje artificial en cada situación. A veces, lo más sabio es aceptar lo inexplicable y aún así decidir seguir adelante. Esa decisión, de no rendirse, de no dejar que una parte define el todo, es también una forma de reescribir la historia. Otra distorsión común es confundir el fracaso en una acción con el fracaso en el ser. Decimos fracasé y lo transformamos en soy un fracaso. Esa fusión es letal para la autoestima. Una mente resiliente aprende a diferenciar el error del valor personal. Entiende que equivocarse no define quién eres, sino qué hiciste en un momento puntual. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, puede cambiarlo todo. También es vital revisar nuestras expectativas. Muchas veces, el dolor del fracaso no proviene del hecho en sí, sino de la distancia entre lo que ocurrió y lo que creíamos que debía ocurrir. Nuestra mente proyecta mapas ideales, tiempos perfectos, resultados precisos. Pero la vida rara vez sigue ese guión. La flexibilidad mental, la capacidad de soltar lo que debía ser para abrazar lo que es un signo de madurez emocional y una fuente clave de resiliencia. En este proceso de reinterpretación, las historias ajenas pueden ser espejos transformadores. Escuchar testimonios de personas que han caído y se han levantado, leer biografías, conversar con quienes atravesaron adversidades similares, nos recuerda que no estamos solos en la experiencia del fracaso. Que no somos anomalías. Que el error, la pérdida, el desvío, forman parte de cualquier camino auténtico hacia el éxito. Una mente resiliente no silencia el dolor ni lo endulza con frases vacías. Lo reconoce, lo honra, pero no le entrega el timón de la historia. Le da lugar, pero no poder. Porque reinterpretar el fracaso no es escapar de la emoción, sino integrarla desde una mirada más amplia, más sabia, más humana. Al final del día, el significado que le damos a lo que nos ocurre moldea nuestra identidad más que los hechos mismos. Si ese fracaso será una lápida o un trampolín, un cierre o un comienzo, depende de cómo decidamos contarlo. Y esa narrativa, ese poder de resignificar, está, y siempre ha estado, en nuestras manos. Capítulo 4. La fortaleza emocional, aprender a sostenerse en medio de la tormenta. Si hay una habilidad silenciosa que diferencia a quienes se levantan de quienes se derrumban, es la capacidad de sostenerse emocionalmente en medio del caos. Mientras que reinterpretar el fracaso nos permite cambiar la narrativa interna, la fortaleza emocional nos ayuda a permanecer en pie mientras la historia se reescribe. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a estar con él sin dejarnos arrastrar por completo. Frente al fracaso, la primera reacción suele ser emocional. Ira, tristeza, decepción, vergüenza, impotencia, emociones que golpean con fuerza y que, si no aprendemos a sostener, pueden arrastrarnos al abandono, al aislamiento o a la autoagresión. La respuesta más común es huir, distraernos, anestesiarnos, pretender que no sentimos. Pero lo que no se siente, no se sana. Y lo que no se sana, se repite. La verdadera resiliencia emocional no es dureza, es presencia. Es esa capacidad de quedarnos con lo que sentimos sin colapsar. De respirar dentro del dolor sin negarlo, sin juzgarlo, sin multiplicarlo con pensamientos destructivos. Es mirar la emoción a los ojos y decirle, sí, estás aquí. Y aún así, no voy a romperme del todo. Aquí aparece una práctica poderosa, la autocompasión. No como indulgencia, sino como un refugio interno. En lugar de maltratarnos mentalmente por haber fallado, como pudiste ser tan tonto, otra vez lo arruinaste, podemos hablarnos con la voz de un amigo. Decirnos, es normal sentirse así, estás haciendo lo mejor que puedes, este momento no define tu historia.
No se trata de mentirse, sino de sostenerse. Y esa diferencia lo cambia todo. La fortaleza emocional también implica regular los impulsos reactivos. Después de fracasar, es natural querer culpar, abandonar todo o encerrarse. Pero actuar desde esas emociones sin pausa nos lleva a decisiones impulsivas que suelen empeorar el daño. Una mente resiliente crea espacio entre emoción y acción. Aprende a pausar, a respirar antes de responder, a contenerse sin reprimir, a elegir la respuesta más útil y no solo la más inmediata. Otro pilar clave es la tolerancia a la frustración. Vivimos en una cultura que premia la gratificación instantánea, lo inmediato, lo exitoso. Y por eso, nos cuesta mucho sostener la incomodidad del proceso, la lentitud del progreso, la repetición de los intentos fallidos. Pero el éxito auténtico se construye en los momentos en los que decidimos no rendirnos, aunque duela, aunque cueste, aunque no veamos resultados inmediatos. Cada vez que soportamos esa tensión sin abandonarnos, fortalecemos un músculo interno que nos sostendrá en el futuro. Expresar las emociones también es una parte indispensable de este proceso. No para dramatizar, sino para liberar. Escribir en un diario íntimo, hablar con alguien de confianza, llorar sin vergüenza, dibujar, moverse, cantar, todo lo que permita sacar lo que llevamos dentro sin hacernos daño, suma. La represión emocional no es fortaleza, es acumulación. Y lo que se acumula sin salida, tarde o temprano explota. Hay que romper con el mito de que ser fuerte emocionalmente significa ser frío, distante o imperturbable. Nada más lejos. La verdadera fortaleza es poder sentir profundamente sin colapsar, poder abrazar el dolor sin rendirse a él, poder mirar la herida y decir, todavía estoy aquí. Es sostenerse sin esconderse, llorar sin desmoronarse por completo, tambalear sin caer del todo. Es aceptar la vulnerabilidad como parte de la experiencia humana. Una práctica fundamental en este camino es diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no. Después de un fracaso, la mente quiere encontrar respuestas, culpables, certezas. Pero muchas veces nos quedamos atrapados en bucles de pensamiento que giran en torno a lo incontrolable. Lo que otros hicieron o no hicieron. Lo que ya pasó. Lo que no podemos cambiar. La fortaleza emocional consiste en enfocar la energía en lo que sí podemos elegir, cómo respondemos, qué aprendemos, qué paso damos ahora. Esa elección consciente, por pequeña que sea, es poder personal en su forma más pura. Y cuando todo parece oscuro, cuando la tormenta interna es tan densa que no se ve la salida, necesitamos una conexión más grande que nosotros mismos. Puede ser la fe, un propósito vital, una causa que nos importa, la certeza de que aún no hemos contado toda nuestra historia. Esa conexión nos recuerda que somos más que este momento, que la vida sigue, que todavía hay capítulos por escribir. Sostenerse emocionalmente no es fácil. No es rápido. No es glamoroso. Pero es profundamente transformador. Es una fuerza invisible que actúa en lo íntimo del corazón, que no se ve desde afuera, pero que marca la diferencia entre quedarse tirado o volver a levantarse. Porque al final, la resiliencia no es la ausencia de caídas, sino la decisión de seguir caminando con las heridas abiertas, con los ojos llorosos, pero con la voluntad intacta de no rendirse. Capítulo 5. El poder del lenguaje interno, cómo hablarnos cambia lo que creemos posible. Si hay algo que está presente en cada momento de nuestra vida, aunque no siempre lo notemos, es el diálogo interno. Esa voz que comenta, interpreta, evalúa, anticipa y recuerda. Esa voz que, con cada palabra que pronuncia dentro de nuestra mente, está moldeando no solo cómo nos sentimos, sino también lo que creemos que podemos lograr. Y es que el lenguaje que usamos con nosotros mismos no solo describe la realidad, la crea. Piensa en cómo te hablas después de cometer un error. ¿Eres comprensivo o castigador? ¿Te das una segunda oportunidad o te sentencias sin apelación? La forma en que nos hablamos se convierte en la base emocional desde la cual enfrentamos la vida. No es lo mismo decir esto fue difícil, pero puedo aprender que decir soy un desastre, nunca lo haré bien. Aunque los hechos externos sean los mismos, el impacto interno es completamente distinto. Nuestro lenguaje interno actúa como una especie de programación subconsciente. Cada frase repetida se convierte en una instrucción que el cerebro toma como guía. Si constantemente nos decimos que somos torpes, inseguros, incapaces o desafortunados, el subconsciente asume esas palabras como verdades. Y a partir de ahí, nuestras decisiones, emociones y comportamientos comienzan a alinearse con esa narrativa, muchas veces sin que lo notemos. Por eso, cambiar el diálogo interno es un paso fundamental en cualquier proceso de transformación. No se trata de mentirnos ni de repetir afirmaciones vacías, sino de construir una voz interna que sea honesta pero empoderadora.
Una voz que reconozca los desafíos sin minimizar, pero que también ilumine las posibilidades en lugar de apagar la esperanza. Una herramienta clave para esto es la reformulación consciente. Significa aprender a decir las cosas de otro modo, sin negar la realidad pero eligiendo un enfoque más constructivo. Por ejemplo, en vez de no puedo con esto, decir todavía estoy aprendiendo a manejar esto. En vez de siempre fracaso, decir a veces las cosas no salen como espero, pero eso no me define. En vez de nunca voy a lograrlo, decir cada intento me acerca más, aunque no lo vea aún. Estas reformulaciones no son simples juegos de palabras. Son intervenciones profundas en la forma en que se estructura nuestro pensamiento. Cambiar una frase interna cambia la emoción que se genera, y esa emoción influye directamente en nuestra capacidad de actuar. Además, es importante observar el tono emocional con el que nos hablamos. A veces, no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Una misma frase puede ser neutra o cruel dependiendo de la carga que le ponemos. Por eso, cultivar una voz interna amable, paciente, alentadora, es una práctica que impacta directamente en nuestro nivel de confianza, motivación y resiliencia. Otro aspecto poderoso del lenguaje interno es que puede convertirse en una guía para la acción. Hablarte como si ya fueras la versión de ti que deseas ser, no desde la arrogancia, sino desde la convicción, genera una alineación interna que predispone al cambio. Si empiezas a decirte estoy aprendiendo a liderar, estoy desarrollando nuevas habilidades, estoy volviéndome más fuerte cada día, tu mente empieza a buscar evidencia que confirme esas afirmaciones. Y con el tiempo, lo que era una frase aspiracional se convierte en una realidad encarnada. No se trata de repetir fórmulas mágicas, sino de elegir con conciencia las palabras que nos acompañan a diario. Porque lo que repetimos, lo que pensamos en voz baja, lo que nos decimos en los momentos difíciles, termina esculpiendo nuestras creencias más profundas. La neurociencia lo confirma, el lenguaje no solo refleja el pensamiento, sino que lo moldea. Las palabras que usamos pueden activar diferentes redes neuronales y circuitos emocionales. Una frase negativa activa el sistema de amenaza y genera cortisol, una frase positiva y motivadora activa el sistema de recompensa y libera dopamina. Así de literal es su impacto. Cultivar un lenguaje interno positivo no significa negar el malestar, sino crear un espacio interno donde podamos sostenernos, alentarnos y reconstruirnos. Es poder decirnos, en medio de una caída, esto duele, pero no es el final. Es recordarnos, cuando todo parece lento, estoy más lejos que ayer, aunque no lo sienta. Es hablarnos como se habla a alguien que cree en nosotros, incluso cuando dudamos. Al final, la forma en que nos hablamos se convierte en la atmósfera emocional en la que vivimos. Y si queremos construir una vida distinta, más libre, más auténtica y más valiente, el cambio comienza por revisar, cuidar y transformar esa conversación interior. Porque reprogramar el subconsciente no empieza con grandes actos externos, sino con las pequeñas frases que decidimos repetirnos cada día. Capítulo 6. La repetición y la neuroplasticidad, como el hábito moldea la mente subconsciente. Una de las verdades más poderosas, y a menudo subestimadas, sobre la mente humana es esta: el cerebro cambia según lo que repite. Este principio, respaldado por la neurociencia moderna, es la base de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. En otras palabras, no estamos condenados a pensar, sentir o actuar siempre de la misma forma. Lo que practicamos, mental o físicamente, se fortalece. Y lo que dejamos de usar, se debilita. Cuando hablamos de reprogramar el subconsciente, la repetición es el vehículo que convierte una intención en una nueva realidad mental. No basta con entender una idea, hay que practicarla. No basta con decidir cambiar, hay que sostener ese cambio en el tiempo para que se grabe en los circuitos neuronales. Así como un músico no se vuelve experto por tocar una sola vez, la transformación mental necesita constancia para consolidarse. Cada vez que repites una afirmación positiva, una visualización poderosa o una acción alineada con tu nuevo yo, estás reforzando una red neuronal. Al principio puede sentirse forzado, incómodo, incluso falso. Pero eso no es señal de que no funcione, es señal de que tu cerebro todavía está operando desde patrones antiguos. La repetición constante es lo que permite que lo nuevo deje de ser extraño y se convierta en lo natural. La clave está en la repetición deliberada, no repetir por repetir, sino hacerlo con intención, atención y emoción. Cuando repetimos con emoción, el cerebro libera neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, que fortalecen el aprendizaje. Por eso, no basta con recitar una frase, hay que sentirla. Visualizar lo que representa.
Incorporarla con convicción, aunque al principio solo sea una semilla. La neuroplasticidad también explica por qué los hábitos son tan poderosos. Un hábito no es solo una conducta, es una autopista neuronal. Cuanto más la recorres, más fácil se vuelve transitar por ella. Si tus hábitos diarios están alineados con pensamientos de carencia, inseguridad o miedo, eso es lo que tu cerebro refuerza. Pero si tus hábitos se basan en afirmaciones de poder, gratitud, acción consciente y cuidado personal, estás literalmente remodelando tu mente para sostener el éxito. Por eso es tan importante crear rituales diarios que refuercen tu nueva programación subconsciente. Algunos ejemplos: afirmaciones matutinas que direccionen tu día desde la intención. Visualizaciones creativas, donde imagines con detalle la vida que deseas construir. Pequeños compromisos diarios que validen con acción tus nuevas creencias. Reflexión nocturna, donde repases tus avances, incluso los más pequeños, y refuerces la dirección que estás tomando. Estos actos, sostenidos en el tiempo, no solo transforman tu forma de pensar, transforman tu identidad. Y cuando la identidad cambia, cambian tus decisiones, tus emociones y tus resultados. Un error frecuente es buscar resultados rápidos y frustrarse cuando no llegan. Pero el cambio profundo no es inmediato, es acumulativo. Se construye paso a paso, repetición a repetición. A veces el avance es invisible durante días o semanas, hasta que un día te sorprendes reaccionando diferente, tomando una decisión más alineada, enfrentando un reto con más confianza. Eso no es magia, es neuroplasticidad en acción. También es importante saber que el subconsciente aprende mejor en estados de relajación. Por eso, muchas prácticas de reprogramación son más efectivas antes de dormir o al despertar, cuando la mente está en un estado más receptivo, ondas cerebrales alfa o zeta. En esos momentos, las repeticiones penetran más profundamente, porque la mente crítica está menos activa y el subconsciente más abierto a recibir nuevas instrucciones. Repetir no es estancarse, es construir. Es como regar una planta. No ves el crecimiento cada día, pero sabes que cada gota cuenta. Así funciona el cambio interior, invisible en lo inmediato, pero inevitable si perseveras. Al final, no somos lo que hacemos de vez en cuando. Somos lo que repetimos constantemente. Y cada repetición es una oportunidad para construir una mente más libre, más poderosa y más alineada con la vida que deseamos crear. Capítulo 7. El poder de la atención, donde enfocas, creas. Imagina que tu mente es como un jardín. Cada pensamiento, emoción o creencia que recibes o generas es una semilla. Algunas son semillas de posibilidad, fuerza, gratitud. Otras, de miedo, carencia o duda. La atención es el agua, lo que riegas, crece. Este principio simple pero profundo es una de las claves más poderosas para reprogramar tu subconsciente. Porque donde enfocas tu atención, estás activando tu energía creativa. Y donde colocas esa energía una y otra vez, estás construyendo tu realidad. Vivimos rodeados de estímulos. Noticias, redes sociales, preocupaciones, conversaciones ajenas, demandas constantes. Y sin darnos cuenta, nuestra atención se dispersa, se fragmenta, se entrena a saltar de una cosa a otra sin profundidad. Este hábito moderno es peligroso porque lo que no controlas, te controla. Si no eliges deliberadamente en qué enfocar tu mente, el entorno lo hará por ti. Y muchas veces, ese entorno no está diseñado para empoderarte, sino para manipular tu atención hacia el miedo, el consumo o la distracción. Por eso, aprender a dirigir conscientemente tu atención es un acto de libertad mental. Es decidir qué pensamientos alimentas y cuáles dejas pasar. Es observar el diálogo interno y elegir no responder a todo lo que surge. Es entrenar el músculo de la presencia, ese estado en el que tu mente no está atrapada en el pasado ni anticipando un futuro incierto, sino enfocada en lo único real, el ahora. El subconsciente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas en la realidad. Si te enfocas constantemente en lo que temes, tu cuerpo y tu mente responden como si ya estuvieras viviendo esa amenaza. Pero si cultivas imágenes mentales de lo que deseas, emociones de gratitud, sensaciones de logro, empiezas a crear internamente la realidad que quieres atraer. Y el subconsciente, que responde a la repetición emocional, empieza a alinearse con esa nueva frecuencia. La atención es, entonces, mucho más que un recurso mental. Es una fuerza creadora. Cuando la diriges con intención hacia lo que deseas, estás sembrando las condiciones internas para que eso se manifieste. Esto no significa negar los problemas o fingir que todo es perfecto. Significa elegir conscientemente qué perspectiva adoptar, incluso en medio de los desafíos. Significa ver la oportunidad en la dificultad,
la lección en el obstáculo, el crecimiento en el error. Una herramienta práctica para entrenar tu atención es la meditación de enfoque consciente. No necesitas horas ni técnicas complicadas. Basta con unos minutos al día para sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración. Cuando tu mente se distraiga, y lo hará, la traes de vuelta, sin juicio. Ese simple acto de volver al presente, una y otra vez, fortalece tu capacidad de dirigir la atención. Es como levantar pesas para el cerebro. Otra práctica poderosa es el diario de gratitud enfocado. Cada día, escribe 3 cosas por las que te sientes profundamente agradecido. Pero no solo las anotes, siéntelas. Evoca las imágenes, revive la emoción. Al hacerlo, estás entrenando a tu mente a buscar lo positivo, a dirigir la atención hacia lo que funciona, hacia lo que sí tienes, hacia lo que te expande. Esto cambia tu química interna, tu percepción del mundo, y por extensión, tus decisiones y acciones. También es útil hacer pausas durante el día para preguntarte, ¿en qué estoy enfocando mi mente ahora? ¿Esto me expande o me contrae? ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Estas preguntas no buscan juzgar, sino despertar conciencia. Porque muchas veces vivimos en piloto automático, repitiendo patrones mentales sin cuestionarlos. La atención consciente interrumpe ese ciclo y abre la puerta al cambio. Recuerda, lo que enfocas, crece. Si enfocas tu mente en lo que falta, esa carencia se amplifica. Si enfocas en el problema se expande. Pero si eliges enfocar en lo que sí puedes hacer, en lo que sí está funcionando, en lo que quieres construir, entonces estás creando las condiciones internas para una vida más plena, poderosa y coherente con tu verdadero potencial. No puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes entrenar tu atención para elegir cómo responder. Y en esa elección reside tu mayor poder. Capítulo 8. El lenguaje interno, las palabras que moldean tu destino. Hay una voz constante que te acompaña todos los días, incluso cuando nadie más está presente. Es tu voz interna, ese diálogo que mantienes contigo mismo sin pausa y que muchas veces pasa desapercibido. Pero no te equivoques, esa voz crea realidades. Porque las palabras que eliges para hablarte construyen los límites o las posibilidades de tu vida. El subconsciente escucha, graba y actúa en consecuencia. El lenguaje interno no es algo trivial. Cada frase que te repites, no sirvo para esto es demasiado difícil, seguro fallo otra vez, se convierte en una orden sutil que tu mente inconsciente sigue. No es magia, es programación. Tu cerebro filtra la realidad a través de tus creencias, y esas creencias se fortalecen cada vez que tu lenguaje las refuerza. Por eso, cambiar la forma en que te hablas es uno de los pasos más poderosos para reprogramar tu subconsciente. Las palabras tienen carga emocional. No es lo mismo decir esto es un problema que esto es un desafío. Tampoco es igual pensar no puedo más que decirse esto es duro, pero voy a encontrar cómo superarlo. La primera opción encierra, la segunda abre. La primera te encoge, la segunda te sostiene. Y aunque a veces parezca que es solo semántica, el efecto que tiene en tu sistema nervioso, tu motivación y tu percepción es real y profundo. Uno de los errores más comunes es que usamos un lenguaje interno que nunca le dirigiríamos a alguien que amamos. Nos decimos cosas crueles, minimizamos nuestros logros, magnificamos nuestros errores. ¿Te hablarías así si fueras tu mejor amigo? Probablemente no. Entonces, ¿por qué tolerarlo de ti mismo? La reprogramación empieza con la observación. Haz el ejercicio durante un día de prestar atención a cómo te hablas. ¿Qué frases se repiten? ¿Cuáles aparecen cuando algo no sale como esperabas? ¿Qué tono tiene esa voz interna, crítico, comprensivo, impaciente, alentador? Este ejercicio no busca juzgarte, sino volverte consciente. Porque no puedes cambiar lo que no reconoces. Una vez que detectas los patrones, el siguiente paso es intervenir el lenguaje. No se trata de fingir positividad tóxica ni negar lo que sientes. Se trata de transformar frases limitantes en declaraciones que te den poder. Por ejemplo, de siempre me sale mal a cada vez aprendo más sobre cómo hacerlo mejor. De soy un desastre a estoy en proceso de mejorar. De esto es imposible a todavía no sé cómo, pero puedo encontrar una forma. Este cambio no es automático ni superficial. Requiere práctica, constancia y paciencia. Pero cada vez que eliges conscientemente una palabra distinta, estás construyendo una versión más fuerte y coherente de ti. También puedes usar afirmaciones dirigidas como herramienta de reprogramación. Pero no cualquier afirmación sirve. Deben ser creíbles, emocionales y repetidas con intención. En lugar de repetir soy millonario si tu mente lo rechaza, puedes decir,
Cada día estoy aprendiendo a generar más abundancia o mi relación con el dinero está mejorando. Lo importante es que la afirmación genere un eco positivo en tu cuerpo, no resistencia. Una técnica poderosa es escribir tus propias afirmaciones personalizadas. Piensa en un área donde te sientas limitado y formula una frase que represente el cambio que quieres integrar. Escríbela todos los días. Dila en voz alta. Siéntela. No estás mintiendo, estás entrenando. Recuerda, tu mente subconsciente no tiene sentido del humor ni capacidad crítica. No discute contigo. Toma lo que repites con intensidad emocional como una verdad y trabaja para que tu conducta y tus decisiones se alineen con esa programación. Por eso es vital elegir bien tus palabras internas. Son comandos que se ejecutan en el fondo de tu sistema. El lenguaje también se manifiesta en cómo hablas con otros. ¿Te describes como torpe, desorganizado, olvidadizo? ¿Cuentas tu historia desde la derrota o desde la superación? Lo que dices en voz alta también refuerza la imagen interna que tienes de ti. Cuida tu lenguaje externo como parte de tu entorno mental. Y cuando te equivoques, porque lo harás, como todos, no uses el lenguaje como un látigo. Usa tus palabras como una mano que te levanta. Hablarte con compasión no es debilidad, es inteligencia emocional. Y es también una forma de demostrarte que estás comprometido contigo mismo, no solo cuando todo va bien, sino sobre todo cuando tropiezas. Porque al final, la forma en que te hablas es la forma en que te construyes. Y cada palabra puede ser un ladrillo para levantar la vida que mereces vivir. Capítulo 9. Visualización creativa. Ensayar el éxito en la mente. El subconsciente no distingue con claridad entre una experiencia vivida y una vívidamente imaginada. Esa es una de las claves más poderosas de la transformación interna. Lo que visualizas con intensidad emocional, repetición y claridad, tu mente lo empieza a aceptar como real. Y lo que tu mente acepta como real, comienza a influir en tus decisiones, tus hábitos y tus resultados. La visualización creativa no es un juego de fantasía. Es una herramienta utilizada por atletas de élite, artistas, emprendedores y líderes para preparar su sistema nervioso al éxito. Antes de que algo ocurra en el plano físico, primero se ensaya en el plano mental. La visualización es ese ensayo. Es practicar el éxito antes de vivirlo, pero no se trata solo de imaginar cosas lindas. La visualización efectiva tiene estructura, intención y técnica. Requiere que actives no solo la vista interna, sino todos los sentidos, sentir, oler, oír, tocar lo que estás imaginando. Cuanto más multisensorial es la visualización, más la integra el subconsciente como una experiencia real. Piensa en esto, si cada día dedicas unos minutos a imaginarte enfrentando un desafío con calma, seguridad y claridad, cuando ese momento llegue, tu cuerpo y tu mente lo reconocerán. No será completamente nuevo. Ya lo habrás vivido. Esto reduce la ansiedad, mejora el rendimiento y fortalece la confianza. La mente entrenada reacciona mejor. Uno de los errores comunes es visualizar solo el resultado final, tener éxito, lograr la meta, sin imaginar el proceso. Pero el subconsciente necesita un mapa. Visualiza también el camino, los pasos, las decisiones acertadas, las emociones que te sostienen en el trayecto. No solo te veas cruzando la meta, mírate entrenando, ajustando, persistiendo. Eso es programación real. Hay 3 momentos especialmente poderosos para practicar la visualización. Justo al despertar, cuando la mente aún está en estado alfa y más receptiva. Antes de dormir, cuando el subconsciente se prepara para asimilar lo que le entregues. Después de meditar, cuando la mente está limpia y el canal interior abierto. No necesitas mucho tiempo. 5 minutos al día bien enfocados valen más que 1 hora de imaginación dispersa. Lo importante es que estés presente, involucrado emocionalmente, y que el escenario que construyas en tu mente sea coherente con el tipo de persona en la que deseas convertirte. Otro aspecto clave, visualiza desde el yo en primera persona, no como si vieras una película externa. Siente que eres tú el que está hablando, caminando, resolviendo, triunfando. El subconsciente responde mejor cuando te ubicas dentro de la experiencia, no como un espectador, sino como protagonista activo. Puedes combinar la visualización con afirmaciones. Por ejemplo, mientras te ves logrando una meta, repite frases como estoy preparado, confío en mí, sé cómo avanzar paso a paso. Esto refuerza el mensaje y alinea emoción, pensamiento e imagen. No te preocupes si al principio cuesta. Como todo músculo mental, la visualización mejora con la práctica. Y con el tiempo, notarás un efecto curioso, empezarás a actuar de manera más alineada con lo que visualizas. Tus decisiones reflejarán la confianza que sembraste en silencio. Y un último consejo,
no uses la visualización solo para metas externas. También puedes usarla para cultivar estados internos, serenidad, gratitud, valentía, compasión. Imagínate a ti mismo reaccionando con calma en una situación que antes te generaba estrés. Visualízate hablando con seguridad, tomando decisiones firmes, sintiéndote pleno. La emoción que generas es tan transformadora como el logro en sí, porque, al final, visualizar no es solo soñar, es diseñar tu mente para que esté preparada cuando la oportunidad aparezca. Es ensayar la grandeza hasta que se vuelva natural. Es construir, desde adentro, el escenario donde tu nueva vida comenzará a despegarse. Capítulo 10. Afirmaciones poderosas. Reescribir el diálogo interno. La mayoría de las personas tiene una voz interior que opera en piloto automático. Es una voz que repite frases escuchadas en la infancia, juicios de figuras de autoridad, miedos culturales, críticas del pasado. Y esa voz no es neutral, forma el guión desde el cual vivimos. Si el diálogo interno está lleno de dudas, culpas o inseguridades, inevitablemente condicionará nuestras decisiones, acciones y resultados. Las afirmaciones poderosas son una herramienta para cambiar ese guión. No se trata de repetir frases vacías, sino de elegir conscientemente las palabras que alimentan tu mente. Cada afirmación es una semilla que, con repetición y emoción, puede echar raíces profundas en el subconsciente. Allí, donde se forman tus creencias más arraigadas, es donde ocurre la verdadera reprogramación. ¿Pero por qué funcionan las afirmaciones? Porque el cerebro es plástico. Está en constante cambio. Y lo que repites, lo que sientes, lo que imaginas y lo que crees, moldea sus conexiones. Si todos los días te dices no soy suficiente, estás reforzando una red neuronal asociada a la insuficiencia. Pero si, en cambio, empiezas a repetir con convicción tengo todo lo que necesito para avanzar, estás construyendo una red alternativa, más empoderadora. Eso sí, para que una afirmación tenga poder real, necesita cumplir 3 condiciones. Estar en presente, el subconsciente no trabaja con el algún día. Necesita comandos inmediatos. Di soy capaz en vez de seré capaz. Ser positiva y clara, evita la negación, no quiero tener miedo, y enfócate en lo que deseas cultivar, confío en mí. Estar cargada de emoción, no basta con repetir mecánicamente. Hay que sentir lo que estás afirmando. La emoción es el pegamento que fija la afirmación en el subconsciente. Un ejemplo simple, no quiero fracasar otra vez centrada en el miedo. Aprendo de cada experiencia y sigo creciendo marca de verificación gruesa centrada en el poder personal. Puedes usar afirmaciones para múltiples propósitos. Fortalecer la autoestima, soy valioso tal como soy. Superar miedos, tengo el coraje para actuar, incluso con miedo. Cultivar confianza, confío en mis decisiones. Sanar el pasado, elijo soltar lo que ya no me sirve. Atraer nuevas oportunidades, estoy abierto a recibir todo lo bueno que la vida tiene para mí. Una buena práctica es escribir tus propias afirmaciones y repetirlas en voz alta cada mañana o antes de dormir. También puedes escribirlas en tarjetas, tenerlas en tu escritorio, ponerlas como fondo de pantalla. Cuanto más presentes estén, más efecto tendrán. Y no te preocupes si al principio sientes que no son verdad. Es normal. Estás introduciendo un nuevo lenguaje en un sistema que durante años funcionó con otros códigos. La repetición coherente transforma la resistencia inicial en creencia genuina. Incluso puedes combinar afirmaciones con visualización. Imagina la escena en la que esa afirmación es cierta. Si repites me siento seguro expresando mis ideas, visualízate hablando con claridad en una reunión. Al juntar palabra e imagen, creas un puente más sólido hacia la transformación interna. Un punto importante, las afirmaciones no reemplazan la acción. Son el combustible emocional y mental que te impulsa a moverte, pero debes dar pasos. Actuar desde la nueva creencia refuerza el cambio. Es un ciclo, afirmación, emoción, acción, evidencia más creencia, porque al final, lo que dices sobre ti mismo importa. Cada frase es una instrucción. Y si aprendes a darte instrucciones poderosas, empáticas, expansivas, empezarás a notar que tu vida cambia no porque todo afuera sea distinto, sino porque tu voz interna se ha convertido en una aliada en vez de una enemiga. Habla contigo como quien entrena a un campeón. Porque lo eres. Solo necesitas que tu mente también lo crea. Cambiar tu diálogo interno es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer por ti mismo. No esperes a que el mundo te valide para empezar a hablarte con respeto, con fuerza y con amor. Y usa las afirmaciones como llaves que abren nuevas puertas en tu mente. Porque cada vez que eliges palabras que te fortalecen, estás dando un paso hacia una vida más alineada con tu verdadero potencial. El cambio comienza en tu interior, y la voz que más necesitas escuchar,
Todos los días, es la tuya, hablándote con verdad, poder y propósito. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar la forma en que te hablas. Tus palabras crean tu mundo. Así que habla contigo como quien cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Repite afirmaciones que te eleven, que te despierten, que te recuerden quién eres. Porque lo que te dices hoy se convierte en tu realidad mañana. ¿Listo para reescribir tu historia?